Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver la tercera clase del proceso de formación para cálculo, en el que los objetivos de formación será, en este caso, evaluar límites mediante el uso de propiedades de los límites y otro de los objetivos es desarrollar y usar una estrategia para el cálculo de límites y evaluar un límite mediante el uso de técnicas de cancelación y de racionalización y evaluar un límite mediante el uso del teorema de encaje o de estricción o del sándwich y representar gráficamente una tendencia o un límite e interpretar el límite calculado como la descripción de una tendencia de la variable dependiente a medida que la independiente se aproxima a un valor dado. Los prerequisitos conceptuales a repasar para lograr objetivos de clase son el concepto de función constante, que es aquella que sirve para describir algo que no cambia en el tiempo, la función identidad, que es una función que podríamos entender como aquella que a lo que entra la deja igual, y la función potencia de x, que la podemos entender como la que eleva al cuadrado, la que eleva al cubo, la que eleva a la 4 o la que eleva a la n con n fijo, entero positivo en este caso, a la variable x. Entonces así tendremos como por ejemplo la función x al cuadrado. Y bueno, otros requisitos computacionales en el que vemos de que nos servimos de Python y de los cuadernos Jupyter Notebook como un instrumento que ayuda al aprendizaje pues, del cálculo y del pensamiento variacional. Entonces en este caso pues veremos librerías NumPy, Matplotlib, Pandas, librerías NumPy, Matplotlib y Pandas. Para nosotros aquí en cálculo, NumPy nos servirá para generar vectores que contienen progresiones aritméticas de números que nos van a describir la tendencia o aproximación a un número dado. Y en esencia eso es lo que y vamos a comparar vectores de este tipo para ver cómo cuando una variable tiende a un valor dado, pues ver cómo una variable dependiente de esta primera tiende a otro valor dado. Entonces así serían las librerías que queremos ver para con NumPy pues crear esos vectores, con Pandas visualizar esos cambios de una manera tabular para representar de manera numérica una función, es decir, una comparación entre la relación de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, y Matplotlib para hacer visualizaciones gráficas en el plano de las funciones y de sus tendencias o aproximaciones o límites. Otro requisito, miremos acá, es que en la graficación pues vamos a necesitar las progresiones aritméticas dadas por la función linspace. Entonces aquí trabajamos la función linspace de NumPy, y el concepto de progresión aritmética otro va a ser cómo creamos arreglos matriciales de gráficos. Entonces el concepto de matriz y de arreglo matricial de gráficos. Y otro va a ser la función plot de Matplotlib. Entonces serían nuestros 7. La función plot de Matplotlib.
Bueno, entonces nosotros vamos a ver que un código para graficar un arreglo de 2 por 2, un arreglo cuadrado de gráficos. Entonces para él vamos a crear un conjunto, bueno, importamos a NumPy, a Matplotlib, específicamente al módulo pyplot como PLT, y creamos un conjunto de abscisas X en el intervalo simétrico menos 4 a 4 con 30 puntos, 30 números que pertenezcan a este intervalo cerrado de números reales. Entonces así creamos un conjunto de abscisas para graficar abscisas A, B, C, y aquí le ponemos abscisas, y luego llamamos a la función subplot para crear arreglos matriciales de gráficos, en el que le damos que vamos a crear un arreglo 2 por 2, y en la primera posición del arreglo vamos a graficar a la función 1, la función constante 1. Entonces graficaremos a X contra el arreglo de unos que tenga esas mismas componentes que el arreglo X de abscisas que hemos creado previamente. Entonces la función plot lo que hace es tomar dos arreglos de NumPy, uno de abscisas y otro de ordenadas, para trazar puntos y unirlos con segmentos. Entonces así tendremos primero una función constante. Entonces el gráfico de una función constante. Luego graficaremos en la segunda posición de nuestro arreglo de 2 por 2 con la función subplot a la función identidad. Entonces aquí vamos a tener a la función X, la llamaremos función identidad, label, función identidad, función identidad. A través de una cadena de caracteres le damos nombre, y luego en la posición 3 de nuestro arreglo vamos a graficar la función x2 o la función elevar al cuadrado, y en la posición 4 vamos a tener la función elevar al cubo. Aquí también le vamos a poner, entonces esta es la función elevar al cuadrado, label, y una cadena de caracteres delimitado con comillas simples, la función elevar al cuadrado, que nos va a dar como gráfico una parábola. Y así miren que ya tenemos efectivamente en mi arreglo matricial 2 por 2 de 2 filas, 2 columnas, una función constante, la función constante 1, es decir, una recta horizontal, una función que está diciendo que a pesar de que X se mueva entre menos 4 y 4, Y no sube ni baja de 1, Y no sube ni baja de 1, y la función identidad, que se va por la diagonal principal de este cuadrado, la función elevar al cuadrado, que nos da una parábola que abre hacia arriba, y la función elevar al cubo, que es una S, que en principio es cóncava hacia abajo para luego cambiar a cóncava hacia arriba. En las propiedades de los límites, pues en la clase 2 vimos de que el límite de f de x cuando x se aproxima a c no depende del valor de la función en el punto x igual c. Sin embargo, puede darse el caso de que este límite sea efectivamente el valor de la función en c. En esta situación se puede evaluar el límite por sustitución directa. Entonces, y así el límite de la función en c va a ser efectivamente f de c, es decir, simplemente reemplazar c en f, y así sabrás el límite o la tendencia de la función en el punto x igual c. Las funciones con este buen comportamiento las llamaremos continuas en C, y en la sección 1.4, es decir, en la clase 4, se examinará con más detalle este concepto. Gráficamente, pues aquí vemos una función, un gráfico de una función lineal,
tenemos aquí el C del dominio y el intervalo, un intervalo simétrico alrededor de C, de extremos C menos delta y C más delta. Y lo que nos presenta estas franjas es que todos los que están en el intervalo C menos delta, C más delta, tienen imagen contenida en el intervalo f de C igual C, que va desde C menos epsilon hasta C más epsilon. Entonces aquí nos va mostrando cómo, porque la función identidad, esa función es una función siempre continua en C. Entonces es decir que este gráfico nos muestra que a medida que nos acercamos a C, pues las imágenes siguen siendo cercanas o siguen siendo muy cercanas a f de C, que en este caso es otra vez C. Es decir, que este es el gráfico de una función identidad para mostrar el concepto de límite como el de tendencia. Algunos límites básicos va a ser que el límite de una función constante es ella misma, es decir, el límite de b en c es b. Otro es que el límite de la función identidad de x en c es c, y que el límite de la función x a la n en c es c a la n. Entonces, que son funciones, las funciones constantes, las funciones identidad y las funciones potencia de x, son funciones continuas, es decir, que se hallan evaluando, para hallar el límite en c, se hallan simplemente sustituyendo en la función a c. Estos son ejemplos de funciones básicas, las mismas funciones, entonces la función constante, la función identidad y la función x a la n. Y aquí para graficar esa función b, vamos a ponerle, por ejemplo, acá, como estamos graficando la función constante, pongámosle aquí precisamente a b como, en este caso, por ejemplo, 2, y aquí le ponemos b más 0 veces x. Esta necesidad de escribir b más 0 veces x es que este arreglo de ordenadas lo tenemos que expresar así como una suma, porque si le ponemos solamente b, él va a tener un arreglo de x, de 30 números contra un solo arreglo de ordenadas que tiene un solo número, y eso no se puede, la función plot no funciona bien cuando se relacionan arreglos de NumPy de diferente cardinalidad. Entonces debe ser que si el primero, el arreglo de abscisas tiene 30 componentes, pues el de ordenadas también tiene que tener 30 componentes. Así nos queda el gráfico y finalizamos con plt.show, y siempre salvamos el gráfico con plt.savefig, la función savefig, a la que le entregamos en una cadena de caracteres el nombre del gráfico, pues matriz de potencias de x.jpg, si queremos que esa sea nuestra extensión, y ya con eso al volverlo a correr, él nos guarda ese gráfico en donde está este cuaderno Júpiter. Y así ya tenemos lo de las propiedades de límites, la interpretación gráfica, y también hay otras propiedades de los límites, o teorema 1.2 en el Larson, en el que si tenemos dos funciones f y g, cuyos límites en C son L y K, y si B y C son números reales y N un entero positivo, entonces nos establecen estos teoremas, y es que el límite de un múltiplo escalar es el múltiplo del límite, y eso lo escribimos como, volvamos acá a nuestro cuaderno y lo escribimos como, vamos a ponerlo aquí, el límite de un múltiplo escalar, el límite de un múltiplo escalar, y eso se escribe como, pues, que el límite cuando x tiende a c de b veces una función de x, f de x, va a ser b veces el límite, b veces l. Es decir que el límite de 2 veces una función es 2 veces el límite. El límite de 3 veces una función es 3 veces el límite. Y así. Y seguiremos leyendo los demás. Y es que
el límite de una suma o diferencia de funciones va a ser la suma o diferencia de los límites. El límite de un producto de funciones va a ser el producto de los límites. El límite de un cociente de funciones va a ser el cociente de los límites, siempre y cuando el límite del denominador, de la función denominador, no sea cero, y que el límite de una potencia de una función de exponente entero positivo es la potencia del límite. Así también vemos como propiedades de linealidad del operador límite. Propiedades de linealidad. Las propiedades de linealidad son la del múltiplo escalar y de la suma y diferencia. Y ya los otros son de distribución para productos, es decir, el límite del producto de los límites. Distribución para cocientes, el límite de un cociente es el cociente de los límites, y que podamos simplemente el límite de una potencia de una función sea la potencia del límite. Y bueno, aquí ya vamos a ver un ejemplo en el que, aplicando esas propiedades, le calculamos el límite en 2 a una función cuadrática, en este caso 4x2 más 3, y mostramos de que eso se puede hacer evaluando el límite de x2 y multiplicándolo por 4, evaluando el límite de la función constante 3 y luego sumando tales límites. Eso es lo que nos quiere decir la teoría, que en definitiva equivale a, si considera a esa función cuadrática como la función p de x, una función cuadrática, pues entonces el límite en 2 se hallará simplemente evaluando a la función p de x en x igual 2, es decir, hallando a p de 2, que en este caso da 19, es decir que si el valor de esta función en 2 es 19, pues el límite en 2 también es 19, o la tendencia es 19. Otros teoremas de límites es que si tenemos una función polinomial, el límite en c de p, de la función p de x, es p de c, y si tenemos una función racional, el límite en c de esa función racional es r de c. Recordando que la función racional es un cociente de límites, perdón, es un cociente de funciones polinómicas. Y ahora simplemente nos vamos a nuestro cuaderno y eso que acabamos de decir lo hacemos, y es, si nos piden que efectivamente calculemos el límite cuando x tiende a 2 de 4x2 más 3, pues definimos una función f de x como 4 asterisco x asterisco asterisco 2 más 3, porque en Python así se escribe 4x2 más 3. Recuerden que las funciones en Python se definen con la sentencia def, nombre de la función, cuál las variables argumento, termina en 2 puntos y retorna, y al frente de la sentencia de return o de retorno le pones la definición de la función o la regla de asignación, y ya con eso defines la función y la puedes evaluar y decir, bueno, ¿y cuál será el límite en 2? Pues evalúala en un número muy cercano a 2. Entonces uno dice, pues un número muy cercano a 2, 1.9, y me dice que 1.17, pero 17.43, y si la evalúo en 1.99 me da 18.84, y en 1.99999 me queda 18.98, y si le pongo más 9, me queda que la función ahí vale 18.999, lo que muestra que los números se están acercando a medida que yo me evalúo un número a la función en un número más cercano, cada vez más cercano a 2, pues la imagen de ellos se va acercando cada vez más a 19. Por lo tanto, y escribimos la conclusión de la observación puntual, y es que el límite parece ser 19. Entonces, conclusión, el límite parece ser 19. Bueno, a partir de esa observación puntual. Y si hacemos una representación tabular con pandas, entonces importamos pandas como PD, y luego creamos nuestra lista de abscisas X, o un arreglo X de abscisas. ¿Con qué? Con np.line de lineal space, espacio, que se nos crea una
progresión aritmética de números en el rango que queramos. En este caso puede ser, como queremos acercarnos a 2, entonces primero acerquémonos a 2 por izquierda, es decir, a través de números menores que 2, es decir, entre 1 y 2, con incrementos de 0.1, por ejemplo. Esto nos va a dar siempre números, miremos que nos va a dar un arreglo de números. Aquí nos dice que los flotantes no pueden ser interpretados como enteros. Nos dice que el error está en np.lim space 12,0.1 y vamos a ver por qué será que nos está dando type error, un error de type error aquí Python, y nos da esa leyenda de que es un type error, diciéndonos float object cannot be interpreted as an integer, es decir, los objetos flotantes no pueden ser interpretados como enteros. Entonces, ¿por qué es que está un flotante interpretándolo como entero? Porque cada vez que uno le da el límite, el extremo en esta primera componente y esta segunda componente de la función linspace, les da los extremos del intervalo de donde quieres los números, en este caso el intervalo 1, 2, es decir, con números menores que 2, y incrementos de 0.1. Bueno, claro, es que en linspace no son incrementos, sino cuántos números quieres. Entonces queremos 10. Entonces el tercer parámetro tiene que ser un entero. Es por eso que dice que los enteros no se pueden interpretar como el 10, no se puede interpretar como flotantes, así como el 0.1. Aquí flotante en computación es un número decimal. Y aquí ya ahora sí nos da estos números que mire que están en los que empezamos en 1 y terminamos, bueno, nos dio el extremo superior en 2. En este caso no queremos que nos dé el 2, usualmente para límites no queremos el 2. Entonces si quieres que no nos dé el 2, podemos, bueno, hay parámetros para la función linspace que podemos consultar. Entonces pues, nos vamos a la documentación y nos vamos a numpy.linspace y vamos a la documentación de esta función. Aquí nos lleva rápidamente a ese, gracias al gran apoyo que tiene NumPy en este tiempo, y vamos específicamente a la librería de NumPy, específicamente a todo sobre la función linspace. Nos dice, bueno, el primer parámetro se llama start, el segundo stop y el tercero es num, en el que le damos un entero, y aquí le dice endpoint en true para si quieres que el punto final aparezca. Entonces vamos a ponerle endpoint en false para que no, y los otros vamos a darle nombre: start, stop, num y endpoint. Entonces vamos a ponerle aquí, gracias a esta documentación para la que vamos a poner su referencia, y nos vamos a nuestra tercera clase y le vamos aquí referentes. Entonces la función np.linspace de NumPy, y copiamos su dirección donde encontramos esa documentación que estamos utilizando en este cuaderno, y luego nos devolvemos a los parámetros. Así, los parámetros de la función linspace son: el primero se llama, disculpen mi memoria, start, stop, num y endpoint. Start, stop, start, start igual, stop, stop, num, número de puntos en el intervalo cerrado de extremo derecho start y de extremo derecho stop, extremo izquierdo start y extremo derecho stop, perdón, y endpoint, vamos a decir false para que el extremo derecho no lo incluya. Aquí en Python ese false lo escribimos con mayúscula al inicio. Y ahora sí, y miremos que nos dice start, lo estamos copiando mal. Entonces decimos, bueno, pues que en la documentación dice start y termina en T. Entonces es que ese parámetro se llama start y termina en T, es decir, S-T-A-R-T, es T-A-R-T.
y ahora sí corremos y ahora sí nos da números que se van acercando a 2 pero por debajo de 2 o a través de números menores que 2. Eso lo podemos llamar como x izquierda o 2 izquierda, lo podemos llamar 2 izquierda, así. Entonces aquí tenemos a un arreglo 2 izquierda y ZQ. Y vamos a necesitar también acercarnos por derecha, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces después de que tengamos esas, lo vamos a crear las ordenadas. Y en una nueva línea decimos, bueno, pues las ordenadas van a ser Y. Es evaluar en estas abscisas a la función. Entonces creamos un np.array, es decir, una matriz de NumPy, a través de una lista de Python, por eso escribimos corchetes, y ella va a ser, todos sus números van a ser todos los f de x para, es decir, for x en x. Y aquí vamos a recordar una cosa, y es que ese arreglo x lo vamos a denotar con mayúscula, entonces simplemente porque nos ayude a la definición acá por comprensión de esta lista izquierda 2 y ZQ. Entonces así ya nos genera el arreglo de abscisas y el arreglo de ordenadas, y cuando tenemos ese arreglo de abscisas y arreglo de ordenadas le llamamos a la función plt a la función, vamos a crear un data frames. Entonces usualmente utilizamos el nombre de la variable df, y como creamos es una variable, entonces llamamos al igual y escribimos pd para llamar a pandas, data frame o marco de datos, y pues lo que hacemos es crear un diccionario en el que el nombre de la primera columna va a ser pues las abscisas a la izquierda de 2 o tendencia izquierda hacia 2, y las claves van a ser efectivamente esos x tabulador 2 y CQ, coma, y así ya tenemos nuestra primera pareja clave valor, y luego las ordenadas, aquí también lo ponemos como cadena de caracteres, ordenadas o imagen de los números menores que 2 pero que tienden a 2, digámoslo así, 2 puntos y, digámoslo así, aunque podíamos poner y2 izquierda, por decirlo así, y2 y ZQ, y aquí también y2 y ZQ, porque queremos tener en cuenta que estamos aproximándonos lateralmente. Y luego pedimos que nos grafique SDF, y miren que nos muestra cómo la tendencia izquierda hacia 2, es decir, si leemos de arriba hacia abajo, vemos cómo nos estamos acercando a 2 por izquierda, y cómo los valores de las imágenes empiezan en 7 y se van y llegan hasta 17.44. Y si queremos acercarnos más, pues le decimos, bueno, pues hágalo ya con la función linspace, pero con num, no con 10 números, sino por ejemplo con 20 números. Entonces ya con eso la tabla queda más grandecita, pero nos muestra una mejor aproximación. Entonces nos va mostrando como si empezamos en 1 y terminamos en 1.95, pues las imágenes se mueven de 7 y se van aproximando cada vez más a 18.21. Vemos cómo se va acercando cada vez más a 19. Y ya si queremos la tendencia por derecha, entonces simplemente copiamos estas dos líneas, control C, y aquí le tomamos dos líneas, en realidad una, copiamos este código y copiamos este otro para reutilizarlo, control C, control V, aquí quitamos este porque no queremos imprimir ya el arreglo, control V, y ya le decimos tendencia, queremos
pues x2 pero derecha. Y si queremos la tendencia derecha, pues entonces ya no empezamos en 1 sino en 2 y terminamos o empecemos en 2 con 1, por ejemplo, y terminemos en 3, por ejemplo. En point, bueno, aquí ya en point, casi siempre es para controlar esta función el punto final, pero el punto inicial nunca hay una opción para omitirlo. Entonces, si lo quieres omitir, lo haces de manera explícita. En la clase 3, entonces dice, bueno, si quiero omitir el 2, entonces pongo 2.1 y 20 puntos. En point aquí sí le ponemos true, porque aquí sí no importa si lo incluimos o no. El true va con mayúscula al inicio. Aquí activamos esta como diapositiva y aquí ya se llama Y2 derecha. Y aquí está en 2 derecha. Y ya aquí le ponemos estas dos en derecha, derecha, y aquí también en derecha, 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 y ya con eso nos muestra la tendencia por la derecha. Miren que ya aquí leemos desde abajo hacia arriba, y es que en la medida que nos movamos hacia el 2, desde el 3 hacia el 2.1, los números, las imágenes van moviéndose desde 39 hacia 20.64. Entonces uno ve que a medida que me voy acercando más por derecha, las imágenes van haciéndose más próximas a 19. ¿Sí? Miremos que si yo me acerco un poco más, ya punto los punto 1 y hago el mismo gráfico, hago la misma tabla, nos muestra específicamente que a medida que te mueves de 3 a 2.01, las imágenes se mueven de 39 a 19.16. Es decir que cuando ya me muevo a través de números que se acercan mucho más a 2, pues obtengo unas imágenes mucho más cercanas a 19, cada vez más cercanas a 19, cada vez más cercanas a 19. Por lo tanto, de la observación tabular también volvemos a concluir, conclusión, ponemos acá, ponemos doble asterisco, conclusión 2, o de la observación tabular, y es que eso se escribe como de manera simbólica, como que efectivamente el límite, cuando la variable independiente tiende a 2 o se acerca a 2 de la función polinómica f de x es 19. En este caso esa función polinómica f de x es 4x2, 4x2, aquí podemos ver la definición. Esa función era 4x2, aquí en la definición de f, 4x2 más 3, 4x2 más 3. Bueno, entonces, y luego lo vemos gráficamente. Entonces uno aquí le dice, bueno, pues grafiquemos antes de 2. Entonces nos decimos plt.plot, una función plot de matplotlib, y graficamos los x, x2 izquierda y zq contra las imágenes y 2 izquierda y zq. Aquí en este caso no le pusimos más subguión, y él nos va a graficar la función a la izquierda de 2. Entonces a la izquierda de 2 nos va mostrando cómo cuando te mueves de izquierda a derecha, los valores de la función van creciendo hacia 19. Entonces van creciendo hacia 19. Mira en la y, vas viendo los valores de la y, cómo empiezan en menos de 8, y a medida que te mueves hacia la derecha, que el gráfico va ascendiendo, los valores de la función se van moviendo desde antes de 8 hasta 19, 18 y pico.
Para verlo mejor lo podemos poner con plt.grid para ver la cuadrícula. Y para ver los valores a la derecha, pues le decimos, ya llamamos los valores a la derecha, para que nos quede con otro color. Después llamamos a la función plot de nuevo, pero ya evaluada en los arreglos x2 derecha y y2 derecha. Y ya con eso nos grafica a la izquierda de la derecha de 2. Y mira que nos muestra que si nos movemos de hacia el 2 por izquierda, pues la función va ascendiendo hacia 19, y hacia 2 por derecha la función va decreciendo hacia 19. Hay un decrecimiento hacia 19. Esto también lo podemos agregar con flechas acá, me gusta mucho, para poder mostrar cómo el ascenso de los valores hacia 19 cuando nos movemos por izquierda hacia 2, y el descenso hacia 19 cuando nos movemos por derecha hacia 2. Eso lo podemos hacer gracias a que Guerón en la parte de vectores también nos dice cómo agregar flechas. Entonces tratemos de hacer una primera parte de esas flechas mirando el cuaderno de Guerón así, con https github.com/agueron, y cuando le das ahí te vas para el repositorio de Aurelien Guerón, de nuestro gran referente. Nos vamos al repositorio de Hands-on ML3, manos a la obra del Machine Learning versión 3, y se va a la parte de álgebra lineal, de cálculo diferencial, y él nos da un ejemplo de código para agregar flechas a nuestros gráficos que nos ayude a leer gráficamente la tendencia. Entonces aquí nos bajamos y miren aquí estas flechas y decimos, bueno, pues es con la función arrow, en la que le das en la posición de inicio, la posición final y el tamaño de la cabeza. Entonces aquí vamos a tomar esto, en ejemplo, control C. Miren que está menos 1.4, 2.5, el punto inicial de la flecha, punto 5, el punto final, punto 5 es la longitud en X de la flecha y la longitud en Y de la flecha, y ya la cabeza y el tamaño de la cabeza. Entonces pasamos acá, le decimos efectivamente que queremos una flecha, entonces lo ponemos acá, una flecha que se vaya de aquí hasta aquí. Entonces digamos que una flecha que empieza en este punto y termina más o menos como en este punto. Entonces necesitamos que el punto inicial sea 1.25, 12.5, 1.25, 12.5, 1.25, 12.5 para el punto inicial, 12.5, y que verticalmente ascienda más o menos, como se va a mover como de aquí hasta acá, hasta más o menos hasta acá. Entonces va a ascender el rise de esa va a ser 2, y el incremento va a ser como desde aquí, desde 1.25 hasta 1.75. Entonces 1.25 1.5. Entonces aquí le ponemos en X de 2 y en Y de 0.5, 0.5, la cabeza de 0.1, y miremos cómo nos grafica. Bueno, aquí nos mostró la cabeza muy bajita, se nos fue mucho la longitud de 2, nada más necesitamos era en realidad de aquí hasta aquí, o sea, es decir, nada más como de 1.25 hasta 1.75, es decir, de
0.05, entonces aquí le ponemos en X que no es 0.5 sino 0.05, y la flecha en X y en Y está ascendiendo muy poco, debería ser efectivamente de 0.5, y en X no de 2 sino de 0.05, o sea en X no necesitamos tan larga, y ahora sí nos muestra una flechita más o menos adecuada, solo que miren que está muy cortica, entonces podemos alargarla más en X y ascendiendo más en Y, entonces ascendemos en Y por ahí a 1.0, al doble, y en X que agreguemos no 0.05 sino 0.1, y así vemos una flecha un poquito más larga. Lo importante es como bregar que hagamos una que dé hasta acá, entonces necesitamos controlar esa función arrow ya en un próximo video para poder que la cabeza de la flecha llegue efectivamente a esta zona, es decir, a casi 19, para mostrar que efectivamente a medida que nos movemos de 1 hasta 2, a medida que nos movemos de 1 acercándonos a 2, pues las imágenes van ascendiendo hacia 19. Y también vamos a tratar de hacerlo con Plotly para poder mostrar esa tendencia gráfica. Las tareas de fijación de este concepto va a ser hacer lo mismo pero con funciones diferentes, las polinómicas. Entonces aquí nos van a proponer también una función, hacer lo mismo con una función racional, x2 más x más 2 sobre x más 1, al límite en 1, x2 más x más 2 sobre x más 1. Vamos a ponerlo como tarea. Entonces determinar el límite en x cuando x tiende a 1 de la función racional, es decir, frac x a la 2, entonces aquí es el lenguaje LaTeX con la flechita, más x más 1 sobre x más 1. Miremos a ver, era la función, en realidad era la función x al cuadrado más x más 2. Entonces volvemos otra vez a las clases, más 2. Entonces lo que vamos a hacer es determinar el límite de manera puntual. Entonces determine el límite aproximándose puntualmente o evaluando puntualmente puntualmente. Luego determine el límite haciendo las tablas de aproximación de izquierda y derecha, haciendo las tablas de aproximación izquierda y derecha, y por último corrobore el límite, corrobore el límite gráficamente, graficando el límite de la de f en 1, graficando el límite de f en x igual 1, es decir, a medida que nos acercamos a 1, a donde tiende la función. Es hacer eso mismo que acabamos de mostrar, porque nos va a interesar es que lo hagamos así, no como una evaluación algebraica, dado que los software lo hacen muchísimo, a pesar de que los objetivos sean así. Ya para la parte de evaluación lo vamos a hacer con SymPy, y unas pequeñas observaciones para algunos ejemplos de hacerlo algebraicamente. Para la evaluación utilizaremos, para que no te preocupes, también ejemplos. En este caso el ejemplo de él es para composición de funciones. Por ejemplo, el
límite de la raíz de un polinomio. Entonces aquí vamos a poner para el ejemplo de la evaluación, y es, bueno, hagan lo mismo tres cosas, pero para evaluar el límite o determinar el límite de la raíz SQRT de un polinomio, entre llaves, un polinomio que sea x2 más 4, x a la 2 más 4. Ese va a ser un posible ejercicio de evaluación, para que sepan más o menos cómo es la evaluación en un curso como este, en el que el enfoque es así también, utilizando representaciones gráficas y tabulares de los límites, ayudados por Python y por GeoGebra y por Wolfram y por otras aplicaciones como SymPy. Entonces aquí me quedaría entonces x2 más 4, el límite en 0. Necesitamos el límite en 0, el límite cuando x tiende todo 0 de x2 más 4, de la raíz de x2 más 4, y lo determina de esa misma manera utilizando estos mismos tres ítems. Entonces así ya sabes cómo es la estructura de una evaluación acá. Por lo tanto, esa evaluación se hace en cuadernos Júpiter, en tiempo real, que puedes hacer desde un celular o desde un computador, y ya también te lo podemos evaluar con una calculadora manualmente, haciendo la evaluación puntual para hacer la tabla. Solo que te demoras un poquitico más con la calculadora Casio, pero se puede hacer y te daremos el tiempo para que lo puedas hacer. Muchísimas gracias.